anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Gloria a Dios. Gracias, hermano Leo. Agregando un poquito la actividad que vamos a tener al finalizar, hermanos nos ofrendan ciertos artículos como estos artículos de Tupperware. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues hacerlo partícipe a usted, que con una siembra, una ofrenda, como usted le quiera llamar, usted va a sembrar y va a recibir de parte de Dios cualquiera de los pachones o el recipiente que sería para almacenar alimentos. Entonces yo bendigo a la familia que los ofrendó y bendigo la vida suya. Ahí están las hermanas, levante sus manos si usted quiere sembrar. Lo recaudado es para levantar la primera pérgola que vamos a construir, donde será triple propósito, para que las hermanas se reúnan los días lunes y el ayuno el día martes, y los niños se reúnan también en un lugar más decoroso. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere que sus hijos tengan bienestar? Amén. Y todo lo que usted ve acá, hermanos, con ventas de comida, con un trabajo bastante arduo, con la cobertura de Dios lo hemos ido alcanzando. Amén. Que Dios nos dé el querer como el hacer en su buena voluntad para poder colaborar, ¿verdad? Y no detener la obra del Señor. Amén. Nos ponemos de pie para darle gracias a Dios por este momento que compartimos la bendita palabra de Él. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Cristo por la vida de todos los que estamos acá. Te pido, mi Dios, que esta palabra habilite, confirme en la vida de mis hermanos sobre el camino que ellos deben de caminar. Sabiendo, mi Dios, que estamos en medio de un mundo lleno de maldad y perversidad, pero tú nos librarás de toda contaminación, de toda trampa, de todo engaño, de toda mentira. Tú nos estás preparando para que lleguemos hacia el final, Señor, porque hemos iniciado este camino y tú eres el que endereza el camino. Oh Jehová, no es del hombre, el hombre Señor de su camino, sino eres tú el Señor de nuestros caminos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre bendito de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Amén. Tome su Biblia, por favor. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a leer un poquito, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 18. Juan, capítulo 13, verso 1 al 18. Y el Espíritu nos puso de acuerdo con el hermano Leo, porque él mencionó algo bien especial a la hora de que oró por los diezmos y las ofrendas. Juan, capítulo 13, verso 1 al 18. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás.
Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabían quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Amén. En el nombre poderoso de Cristo vamos a compartir esta porción de la palabra. Cronológicamente, en los hechos que nos relatan los evangelios, esta vivencia viene después que hubo una disputa entre los apóstoles acerca de quién era el mayor. Y el Señor empieza a enseñar no solamente a estos discípulos, a estos apóstoles, sino nos está enseñando en este tiempo a nosotros. Yo quiero que usted pueda puntualizar algo bien claro en lo que dice esta porción de la palabra. Y nos dice el Señor, cuando Pedro responde que no quiere que el Señor le lave los pies y le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y es bien importante que a la luz de la palabra hoy, cuando vamos a dar cuenta que es necesario, hermanos, aplicar la palabra que el Señor nos dice. Jesús lavó los pies de los apóstoles para hacer correcciones y tratamientos. Esta es una figura de la administración que el Señor quiere seguir haciendo a los corazones de todos nosotros que estamos acá. Pero en ese momento el mismo Señor Jesús dijo: lo que estoy haciendo no lo entienden. La iglesia del tiempo de hoy, la iglesia de Cristo, no hace un lavamiento de pies literal. Tampoco estoy diciendo que en un momento determinado alguien puede moverse humildemente y ponerse a cuentas con su prójimo y lavarle los pies. Puede ser. Pero realmente lo que el Señor quiere grabar en nuestro corazón, que es el tratamiento que el Señor hace en tiempo oportuno a la vida de todos nosotros. Porque el Señor nos dice claramente, cuando Pedro dice: bueno, si me vas a lavar los pies, pues entonces lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dice: vosotros ya estáis limpios. Todos nosotros hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, pero en el caminar diario tenemos tropiezos, en el caminar diario tenemos problemas, y nosotros no es que voluntariamente estemos menospreciando la sangre del Cordero, pero necesitamos que el Señor enderezca nuestro caminar, que el Señor limpie nuestro caminar. Y por eso es bien importante que hoy podamos disponer nuestro corazón, porque esta casa ha enseñado la importancia de la ministración, de la consejería, para que el Señor sea el que trate con nuestro caminar, con nuestra conducción sobre esta tierra. Pero vamos a seguir aprendiendo, amén. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 9, Proverbios 16, verso 9 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Entonces el Señor está hablando claramente que el Señor quiere enderezar nuestros pasos, quiere determinar nuestros pasos, porque Dios nos está advirtiendo claramente que el hombre, queriendo ser sabio en su propia opinión, puede decir: bueno, yo soy cristiano, reconozco el señorío de Jesús, pero yo considero que voy a hacer estos planes, considero que voy a caminar de esta manera. Pero
tenemos que tener claro que el Señor determina nuestros pasos, el Señor endereza el caminar de nosotros. Queridos hermanos, nosotros todos hemos sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero, y Dios quiere determinar nuestro caminar. Dios quiere determinar nuestros pasos, porque tal vez con la confesión que hemos hecho nos hemos quedado y no estamos conduciendo o no nos estamos dejando conducir por el Señor al plan y al propósito que Él tiene para nuestras vidas, porque el Dios que usted alaba, el Dios que usted bendice, es el Dios que tiene planes de bienestar para que tenga un futuro lleno de esperanza, y usted tiene que conocerlo. Y el Señor, conociendo la intimidad, posiblemente está caminando equivocado alguien que me está escuchando, y Dios quiere enderezar su camino. Amén. Siempre en Proverbios 16:25 dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Queridos hermanos, el Señor Jesús, cuando enseñó, se humilló, porque ciertamente lo explicaba el hermano Leonardo, la función de lavar los pies a un huésped era la función de un esclavo. Era lo más bajo que podía hacer un esclavo, lavarle los pies a todos los visitantes. Y hermanos, por eso es bien importante que podamos creer que la actitud de Pedro, tenemos que aprender, la actitud de Pedro dijo: yo no necesito que me lave los pies. Y muchas veces el hombre, cuando está caminando en el evangelio, comete algunos errores, pero no se atreve a reconocer humildemente que necesita que el Señor le lave los pies. No necesita, se esconde y no reconoce que tiene la oportunidad de ser lavado sus pies, porque es limpio, pero necesita lavar sus pies para que el Señor pueda encauzar sus pasos, pueda encauzar su vida al plan que Él tiene. Muchas veces nosotros nos hemos equivocado, y en lugar de poder ponernos a cuentas con el Señor, nosotros podemos correr el riesgo de ocultar. Y dice la palabra que el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa será prosperado. Entonces Dios nos está hablando acá porque Dios quiere que nosotros podamos entender que estamos en este mundo, y en este mundo tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos, y tenemos que tener de sumo cuidado cómo es nuestro caminar diario, porque Dios lo ha amado a usted y lo seguirá amando hasta el final, y Dios no quiere que ninguno de ustedes perezca en el camino. Amén. Ahora, por favor, regrese a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Amén. Dice la palabra en el verso 1, en la parte final, dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta palabra tiene que estar en su corazón, de entender y comprender que el Señor, esta palabra se la dedica a su corazón, porque el Señor lo amará hasta el final. Amén. Entonces, lo que Dios hoy nos está diciendo, lo que yo estoy haciendo, no lo entendieron en ese momento, pero hoy yo quiero que tú lo entiendas, que tú lo comprendas, porque yo tengo el control sobre tu vida, y yo quiero enderezar tus pasos, quiero enderezar tu camino. Y el Señor ha puesto en esta casa ministros para que puedan ustedes, si no pueden estar recibiendo el redarguir del Espíritu, no entender el redarguir del Espíritu y de la palabra. Por cierto, Dios ha puesto ministros en esta casa para que usted pueda buscar la consejería, la administración, para que por medio de la consejería y por medio de la administración nuestros pies sean lavados también. Amén. Amén. Pero hay algo bien importante en el verso número 8, en la parte final, dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces el Señor está hablando, el que no se deja ministrar su alma, el que no se deja ministrar por el Señor por medio de la palabra, por medio de un ministro, si fuera el caso que así fuere, hermano, dice que no tendrá parte, porque estará caminando con los pies sucios, y el Señor quiere limpiar nuestros pies, quiere limpiar nuestro camino.
Y entonces es bien importante, hay algo que usted puede entender cuando el Señor se refiere, en el verso 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Cuando usted se da cuenta, el único que está excluido de este momento de lavamiento es Judas. Pero dice el Señor: yo sé bien a quienes he elegido. Si usted le da la oportunidad al Espíritu, usted tiene que recibir en su corazón que el Señor lo ha elegido a usted, y el Señor está interesado en lavarle los pies. El Señor está interesado en ministrar su vida, que envía la palabra en tiempo oportuno, porque el enemigo ha querido causar algún estrago, alguna división, algún conflicto, alguna situación anómala en su camino diario como elegido del Señor, como escogido del Señor. Y el Señor envía esta palabra para que hoy el Señor nos ministre, porque usted tiene que recobrar la autoridad que el Señor le ha dado. Y el Señor está hablando claramente a su iglesia para que pueda creer que este es el tiempo, hermanos amados, que Dios quiere obrar en su vida, porque Él lo ha escogido y lo ha hecho oír que lo ama hasta el final, y Él mostrará su fidelidad hasta el final en la vida de todos aquellos que se dejan ministrar por Él. Amén. Dios está hablando a nuestras vidas, y hay algo bien importante en la vida de nosotros. Quiero ser sencillo porque esta parte de la doctrina ya la hemos enseñado. Yo solamente quiero recordar algo bien importante sobre la importancia de lo que Dios nos está hablando. Versos 9 y 11 vamos a recordar. Entonces dice la palabra: le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Hermanos, todos estamos limpios por la sangre del Cordero. Todos. Amén. Amén. Y solamente necesitamos lavar nuestros pies. La palabra del Señor nos dice que usted y yo, cuando confesamos a Cristo, dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 5, Apocalipsis 1, 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Ya estamos lavados, pero no somos perfectos. Antes el hombre sin Cristo iba detrás del pecado, pero ahora en Cristo no es que vayamos detrás del pecado, pero en algún momento por nuestra naturaleza carnal podemos tropezar en el pecado, podemos ser alcanzados por el pecado. Pero el Dios que estoy predicando, dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. Que el hombre que se haya equivocado sabe que tiene que ponerse a cuenta, pero Dios quiere manifestar su fidelidad, su gran amor, para que usted llegue hasta el final. Pero en medio de la caminata del mundo, usted se equivocó, usted falló. Si alguien falló, se equivocó, el Señor le dice: yo quiero lavar tus pies, quiero purificarte. Entonces, hermanos, ¿por qué es necesario recordar esta doctrina cuando nosotros ya la hemos visto? Porque el Señor nos está hablando de una manera especial, porque quiere que nosotros podamos entender y comprender que muchas de las verdades escritas, nosotros tenemos que romper la religiosidad. Porque me han preguntado: pastor, aquí hay lavamiento de pies. A los hermanos que se han ido agregando, no, le digo yo. Y entonces le explico que el lavamiento de pies no se debe tomar religiosamente, sino es la parte de la administración que el Señor tiene para nuestras vidas, para enderezar nuestros pasos. ¿Y por qué es importante que espiritualmente podamos nosotros entender que tenemos que ser limpios de nuestros pies? Porque Dios quiere que la iglesia recupere, tome la autoridad espiritual delegada a la iglesia.
Los pies son bien importantes en la vida espiritual de nosotros. Los pies tienen un significado muy importante, porque la palabra del Señor, le voy a parafrasear esto para ir avanzando un poquito. Cuando Isaías profetizó sobre la manifestación del Cristo, dijo: hermosos son los pies del que anuncia el evangelio de salvación. Y Romanos dice la palabra, ya no dice en singular, sino dice en plural, dice: hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Entonces el Señor está diciendo en esta hora que los pies de todos los redimidos por la sangre del Cordero tienen que ser hermosos. Los pies no tienen que estar sucios. Nuestro caminar no debe de estar salpicado de tropiezo, sino nuestro caminar debe de estar limpio, porque el Señor nos está ministrando en esta hora. Amén. Bueno, entonces quiero hablarle por qué es importante recuperar la autoridad. El Señor nos hablaba durante el ayuno sobre la importancia que creamos. A ver, ¿cuántos creen en el Señor? Por cuanto creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice la palabra, echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Amén. Y hablarán otras lenguas. Pero me quiero centrar en algo bien importante, y también hoy el Señor en palabra profética nos habló que la serpiente, que el Señor la reprenda, ha querido extraviar los sentidos de muchos escogidos, de muchos lavados por la sangre del Cordero. Los ha querido extraviar de la sincera fidelidad que deben de tener a Cristo. Que la serpiente, que el Señor la reprenda, va a querer atacar, pero el Señor habló claramente que estamos hoy bajo la cobertura de Jehová Sabaoth, nuestro guerrero. Dios nos dará la capacidad, el poder para poder reprender las obras de las tinieblas que quieren venir sobre nuestras vidas, que quieren entorpecer nuestro caminar, que quiere extraviarnos de nuestro caminar. Pero el que depende de Dios tendrá la autoridad espiritual restaurada para poder hollar sobre todo poder del maligno. Eso quiero yo compartirle en esta hora, que el Señor hablaba a mi corazón. La iglesia, no solamente los ministros, sino la iglesia, todo redimido por la sangre del Cordero, está llamado a hollar sobre serpientes y escorpiones. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Lucas, y esto es importante, que Dios quiere que usted recobre la autoridad, que yo recobre la autoridad. Lucas capítulo 10, verso 19, dice la palabra. Pues eso es bien importante, y aquí nos vamos a centrar la importancia de la limpieza de nuestros pies, la limpieza en nuestro caminar. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero, pero muchas personas, muchos escogidos de Dios no están ejerciendo la autoridad, se están dejando oprimir por el enemigo. Pero Dios lo trajo en esta hora para que usted pueda decir: yo formo parte del ejército de Jehová de los ejércitos. Lucas capítulo 10, verso 19, dice la palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice la palabra. Yo no sé cuántos de los que están acá cree que esa autoridad delegada a la iglesia le pertenece. Pero muchos no están ejerciendo la autoridad porque ha habido algún tropiezo en su caminar. Pero el Señor no quiere que nadie se quede en el tropiezo de ese caminar, sino el Señor le está diciendo: yo hoy envío palabra que limpiará tu camino, tus pies, porque tienes que recobrar la autoridad, porque potestad te he dado, iglesia, autoridad te he dado, iglesia, para pisotear. Hollar significa pisotear, poner debajo de los pies a toda serpiente. Y el Señor le habló claramente en esta hora. Por eso tenemos que tener la determinación que el Señor nos habla de una manera clara cuando estamos sintonizados por el Espíritu. Y usted tiene que tener la autoridad para poner sobre sus pies
toda manifestación, cuando habla de serpientes, habla de demonios. Cuando habla de escorpiones, habla de demonios. Y dice la palabra que le dio autoridad para sujetar todo poder del maligno. Y esa autoridad usted la tiene que tomar en su casa, porque el enemigo ha querido robar, destruir y matar. Pero hoy la iglesia tiene que estar en santidad, porque el que no se lava a sus pies no tendrá parte con él. Habla de la santidad que debe tener la iglesia. La iglesia Genezaret, este remanente, tiene que caminar en santidad. No solamente los pastores, los ministros, sino toda la iglesia está llamada a caminar en santidad, en limpieza espiritual, para la gloria de su nombre. Y Dios le da la autoridad. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí para tomar la autoridad, porque la serpiente, los escorpiones que han querido venir, las disensiones, los engaños, las mentiras de demonios que han venido a muchas familias, usted tiene la autoridad, no en la carne, sino en el poder del Dios de gloria, que nos dio la victoria para hollar sobre todo poder del maligno. Este es el tiempo que Dios dice: desbarata toda mentira que ha venido a tu vida, desbarata todo engaño. Porque la iglesia no está creyendo, hermano. Y la Biblia dice claramente que todo lo que no procede de fe es pecado. La Biblia dice claramente: sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces el Señor quiere limpiar nuestros pies para tomar la autoridad. Puede levantar su mano conmigo y decir: yo le creo a Dios. Hoy me recuerda que me dio poder y autoridad para hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre todo poder del maligno. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, no tenemos que ser una congregación que venga a escuchar un sermón. No tenemos que ser una congregación que solamente escuchemos y se nos olvide la palabra, sino tenemos que ser hombres y mujeres que estemos escuchando la habilitación del cielo. Cuando escuché la palabra que trajo la primera sierva, hermanos, ¿cómo cree usted que sentí en mi ser? Sentí un estremecimiento precioso en el espíritu para poder creer: ciertamente Dios está hablando. Mi Dios habla, mi Dios prepara. Y hermanos amados, mucho de lo que está sucediendo en los hogares es porque han entrado serpientes y escorpiones. Es porque el poder del maligno ha entrado. Pero el Señor dice: tus armas, hijo mío, no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tienes autoridad para hollar. Pero ¿sabe qué? Muchos no ejercen autoridad porque han fallado, han tropezado, han pecado. Yo no soy quien para decir quién ha pecado y quién no ha pecado. Lo que sí sé es que el Señor quiere limpiar nuestros pies para recobrar la autoridad. Vaya conmigo por favor al Salmo 44, verso 5. Dice la palabra: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Y esto es bien importante: no va a ser en las fuerzas de ningún hombre, no va a ser en la capacidad del hombre, sino creer que Dios nos delegó autoridad, pero nos dio un nombre sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesucristo, donde ante ese nombre todas las cosas se sujetan. Y entonces dice el Señor que por medio de Él vamos a sacudir a nuestros enemigos. Vamos a sacudir el que quiera venir a estorbar la paz y la bendición de su vida, la paz y la bendición de su familia, lo que quiere estropear sobre su salud, sobre sus finanzas, sobre todo lo que Dios le ha delegado, porque todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado y el diablo ha querido arremeter, pero el Señor le dice en esta hora que por medio de mi nombre
tú vas a sacudir todos los enemigos que han querido entrar a inestabilizar tu matrimonio, a inestabilizar tu familia. Yo soy el que te dará la victoria, y en mi nombre, dice el Señor, hollarás a vuestros adversarios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por todos los siglos. En el nombre de Él vamos a hollar, vamos a aplastar, vamos a pisotear, vamos a abatir al enemigo. Hermanos, el enemigo ha querido abatir a muchas familias. Y el enemigo ha querido poner bajo sus pies a muchos redimidos por la sangre. Pero el que debe estar a los pies de nosotros son los escorpiones, son las serpientes, es todo el poder del maligno. Hermanos amados, este es el tiempo. Recuerde que Iglesia Genesaret nació como una iglesia guerrera, una iglesia que fue enseñada y sigue siendo enseñada para pelear la batalla. Yo declaro, hermanos amados, no se mire usted con sus dificultades, no se mire como lo quieren ver los de afuera, mírese como Dios está diciendo: te he dado autoridad, hija mía, te he dado autoridad, hijo mío, para que en mi nombre puedas hollar sobre vuestros adversarios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, la palabra nos sigue hablando de una manera clara. Vaya conmigo al libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versos 2 y 3. Y el Señor quiere que hoy usted pueda valorar el privilegio de que la iglesia fue escogida para ser la novia del Cordero. Pero sus vestiduras no van a ser manchadas. Tal vez sus pies van a ser alcanzados de algo. Pero hoy el Señor quiere lavar sus pies para que usted pueda ejercer la autoridad delegada a la iglesia. Malaquías capítulo 4, versos 2 al 3 dice la palabra: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, esta bella porción de la palabra nos demanda algo bien importante: ubicarnos, que hay una fuerza en contra de nosotros. Pero el Señor nos está diciendo: hija mía, hijo mío, no estás solo, no estás desamparado, yo estoy contigo. Ponga atención a esto, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre. Yo sé que usted, como hijo de Dios, está cada día creciendo en el temor reverente de Dios. Usted está aprendiendo a hacer las cosas conforme a lo que Dios dice. Dice la palabra que el principio de la sabiduría, amén. Pero también la palabra nos enseña que dice: con sabiduría se hace la guerra. Amén. Ahora, ¿qué quiero decirle en esta hora? Nosotros los que tememos el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia ya nació para nosotros. La luz de nuestra salvación está en su corazón. Amén. Estamos creciendo en el temor a Dios, estamos creciendo en sabiduría. Entonces tenemos que visualizar una guerra. Pero también, oiga, nadie va a hacer la guerra por usted, sino que Dios lo está capacitando. Cuando son bebés espirituales, viene la capacitación, viene la preparación, porque va a venir el momento que el enemigo se va a levantar y entonces usted va a ejercer la autoridad. Iglesia, este es el tiempo de ejercer autoridad. Dice la palabra en el verso 3 de Malaquías 4, dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Entonces está diciendo: toda aquella fuerza del enemigo que se levante contra tu casa estará bajo tus pies. Estará bajo tus pies. Cualquier manifestación del enemigo donde hay autoridad espiritual restaurada estará bajo los pies de la iglesia. Y dice la palabra: será como ceniza el enemigo, estará deshecho.
Y hermanos amados, un cristiano no tiene que estar derrumbado ni deshecho. El único que tiene que estar deshecho y derrumbado es el enemigo bajo los pies de la iglesia. Pero hoy Dios envía esta palabra para que todos nos pongamos a cuentas. Ayer y hoy nuevamente, y no quiero con esto, amados hermanos, cansarlos de lo que yo les voy a decir. Una experiencia espiritual fuertísima el día de ayer, el día de hoy. Una tremenda batalla. Y yo le digo, Señor, ¿por qué me hace sentir la batalla que está sucediendo en los ambientes espirituales? Y el Señor es sencillo, para que tú puedas hablarle a mis hijos sobre lo que está sucediendo en medio de sus vidas, en medio de sus familias. Hay una batalla que se ha levantado en contra de muchos de los que me están escuchando. Muchas familias están pasando pruebas y tribulaciones, muchos conflictos, pero el Señor está diciendo: vuestros pies estarán sobre tus enemigos y serán como ceniza bajo tus pies, si tú lo crees. Si hoy dejas que mi palabra te ministre y puedas levantarte y reconocer que has fallado, que has tenido errores, pero yo soy el que te restauro, yo soy el que te levanto, yo soy el que hago cosas nuevas, dice el Señor. Yo te capacito para que tus enemigos estén bajo tus pies. Libro de Zacarías, capítulo 10, verso número 5. Aquí le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que Dios quiere de usted. A ver cuántos reconocen la confesión que hizo David delante del gigante. ¿Cuántos reconocen lo que confesó David, aquel pastor de ovejas, que intimaba con Dios, que tenía una relación con el Señor? David se enfrentó con el poderoso paladín de los filisteos. No se fijó en la envergadura de este hombre, aproximadamente un poco más de 3 metros de altura, con una tremenda jabalina, con tremenda espada. Póngame atención a esto. Él no puso la mirada en el gigante ni sus armas. Él tenía su mirada en el Dios que lo estaba respaldando. Y él dice: tú vienes con espada y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él lo confesó. Y usted sabe lo que sucedió. Dios respaldó a David y le dio la victoria sobre Goliat. Mis amados hermanos, cuando nos dejamos administrar por el Señor, todas aquellas cosas que han venido, todos los engaños que han venido en nuestro caminar como cristianos, el Señor los quita, los limpia, y el Señor restaura nuestro caminar y nos va a dar cobertura, nos va a dar de su presencia para que nuestras vidas no sean vidas victimizadas bajo los pies del enemigo, sino hombres y mujeres que nos levantemos y el enemigo estará bajo nuestros pies. Pero vea cómo nos ministra el Señor con su palabra. Zacarías capítulo 10, verso 5, dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: serán como guerreros poderosos en batalla, que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies. Puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos, dice la palabra del Señor. Yo no sé cuántos alaban el bendito nombre del Dios que nos está diciendo: yo los capacitaré como guerreros. Jehová de los ejércitos es mi nombre, y tú eres un guerrero mío. Serás poderoso en batalla, dice el Señor. No lo dice el hombre, lo dice el Dios que quiere restaurar la autoridad espiritual para que usted sea de bendición. Y va a pisotear a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies. Entonces Dios quiere que usted ejerza esa autoridad. Y entonces, hermanos, nuestro Dios está con nosotros cuando luchamos hasta derribar. Oiga, entonces no es lo mismo si vemos la figura de los guerreros
no es lo mismo batallar con un guerrero en la tierra que con un guerrero en un caballo. Pero la Biblia dice claramente que usted y yo, capacitados por el Señor, seremos capaces de derribar a los jinetes y a los caballos. El profeta Jeremías habla y dice Jeremías que apenas podemos a veces con los de a pie, menos podremos con los de caballo. Cuando le está hablando a Israel en un tiempo de debacle espiritual de Israel, le dice que no pueden con los de a pie, menos van a poder con los de a caballo. Pero Dios está diciendo en esta hora, cuando dejas que yo te capacite, cuando crees que yo soy tu cobertura, cuando yo te ministro y yo te restauro, serás un guerrero poderoso en batalla y aún podrás derribar a jinete y a caballo. Yo no sé cuántos lo creen en esta hora, hermanos. Acuérdense que la Biblia nos habla en figuras. Mire, queridos hermanos, cuando nosotros aprendemos a creer, ninguno de ustedes puede decir, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Pero cuando usted le cree al Señor, se va a manifestar una dimensión de gloria cuando dice, Señor, yo reconozco que no es en mis fuerzas. Señor, tú conoces los problemas que tengo en medio de mi familia, conoces los problemas que he tenido en mi trabajo, conoces los problemas que han venido en mi negocio. Señor, problemas tras problemas. El Señor le dice, no te preocupes. Y aquellas palabras que le dijo el Señor a Jeremías, pondré las palabras en tu boca y te daré poder para arrancar, para destruir y derribar y arruinar todo poder del mal, y te daré poder para plantar y para edificar. Dios quiere que usted pueda creer. Cuando nos dejamos ministrar por el Señor, cuando nos dejamos restaurar por el Señor, la autoridad espiritual se recobra. Y sobre todo yo le hablo a los varones, a los cabezas de familia. Dios nos está hablando porque el enemigo ha entrado a robar, el enemigo ha entrado a destruir, pero usted recobra la autoridad. Y si el varón no recobra la autoridad, mujeres valientes recobrarán la autoridad y serán las Déboras de este tiempo, donde en santidad y en la relación con el Señor van a pelear la batalla para arrancar, derribar, destruir y arruinar toda obra del mal. Porque el Señor le dice, hija mía, eres poderosa en batalla, vas a derribar a caballo y a jinete, porque yo estoy contigo, yo pelearé por ti. Dios quiere que nosotros podamos creer en eso. Hombres, mujeres, jóvenes, Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Dios quiere que su hogar sea testimonio que la luz de Cristo está brillando. Dios quiere que usted y sus hijos le sirvan al Señor con diligencia. Que usted y sus hijos conozcan quién es el Dios que los llamó, que los predestinó. Hermanos, usted fue elegido para pertenecer al final. Usted fue elegido para que el amor de Dios sea manifiesto hasta el final. Usted no fue elegido para un tiempo decir amé a Dios, pero aquellos tiempos ya pasaron cuando sentía en mi corazón la gran pasión. Hermano, hoy es el tiempo de volver a tener esa gran pasión por el Dios que nos ha amado eternamente. Amén. Por favor, Romanos capítulo 16, verso 20. Y esta parte de la palabra es en el tiempo futuro, pero mientras tanto ahorita el enemigo está a los pies. Demonios, escorpiones y todo poder del mal. Romanos capítulo 16, verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Bajo los pies de quién? De la iglesia. Bajo los pies suyos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mire lo que Dios quiere para su vida. Hermanos, concluyendo a lo que Dios mandó a mi corazón para compartirles hoy, el lavamiento de los pies no es necesariamente hacerlo literalmente. Que quede claro que el lavamiento de pies en esta casa es una administración para eliminar cualquier contaminación adquirida en nuestro caminar por este mundo. La administración es importante para tomar la autoridad espiritual delegada sobre los poderes del enemigo.
El Espíritu Santo va el Espíritu Santo va a redarguir en el corazón de todos nosotros. Y usted se puede poner a cuentas con el Señor. El Señor lo puede ministrar. Pero si usted cree necesario ser ministrado por un ministro de esta casa, usted lo puede buscar. Y usted sabe perfectamente que la ética ministerial es todo lo que usted comparte queda con el ministro. Como algunos de ustedes han tenido esa libertad y esa confianza de buscar a estos servidores, a mí como pastor o a la pastora. Pero es importante que recobremos la autoridad espiritual. Amén. Este es el tiempo de lo que Dios quiere cambiar totalmente todo. Dios quiere que usted pueda experimentar el poder y la autoridad dada a la iglesia. Los problemas, las situaciones no tienen un origen humano, tienen un origen espiritual. La Biblia nos habla claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades y gobernadores de las tinieblas. Dios lo escogió y no se deje robar la bendición. Usted ha sido predestinado para estar gozando el privilegio de hijo de Dios hasta el final de los tiempos. Yo le invito en esta hora, por favor, que se ponga de pie y que usted medite un momentito. ¿Qué es lo que puede estar pasando en medio de su vida, en medio de su familia? ¿Qué cosa puede estar estorbando? ¿En dónde encaminó sus pies? Señor quiere hoy ministrarnos y decirnos: yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados. Yo te he escogido, te he elegido para que tu vida sea totalmente distinta. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Cierre sus ojos y quédese con esta palabra. El Señor quiere que hoy todos los enemigos que han venido en contra suya estén bajo sus pies. La autoridad que el Señor le ha dado. Lo que el enemigo ha querido hacer y deshacer en su casa, el enemigo tiene que ser puesto en sus pies. Ahí con sus ojos cerrados. Señor, tú conoces el corazón de todos nosotros. Señor, tú conoces la intimidad de nuestro ser. Señor, ciertamente no somos hombres perfectos, pero somos lavados por la sangre del Cordero. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Pero hoy, cuando escucho tu palabra, reconozco que mis pasos no han sido bajo tu dirección. Mi caminar no ha sido bajo tu cobertura. Te pido que me perdones. Te pido misericordia por mi vida. Señor, perdóname. Perdóname porque me he equivocado. Porque todavía a las cosas buenas le he dicho que son malas y a las malas le he dicho buenas. Señor, por favor, muéstrame de qué manera. Si alguno de ustedes tiene en su corazón el poder pasar al altar, el altar está abierto. Los hermanos servidores orarán por usted para que el Señor lave, limpie nuestros pies, que el Señor restaure nuestras vidas. El Señor haga de nosotros esos guerreros que debemos de ser. Señor, tú conoces la vida. Por favor, pido a los ministros de esta casa que por favor se acerquen a imponer sus manos, porque esa autoridad espiritual tiene que ser restaurada en la vida suya. Señor nos escogió para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre todo poder del maligno. Dios quiere decirte: eres hija mía, eres hijo mío. Dios cambiará. Ya no quiero ser igual. Por favor, hermanas amadas, hermana Nilsa, hermana Brendita, por favor. Aquí hay mujeres. Hermano Kenneth, por favor. Pon en mí tu corazón, porque todo lo Señor quiere hacer un cambio. Recobre la autoridad espiritual. Sus pies tienen que ser hermosos y santos. Su caminar debe de ser en santidad. lo que hay dentro
dentro de mí. No es una palabra solamente para escucharla. Es una palabra que trae libertad y bendición. Dios quiere que hoy haya un cambio. Jesús, ya no quiero ser igual. Hermano Leo, Nuevame, Señor. Dios quiere que reconozcamos que nos eligió para estar hasta el final. Él nos ama con amor eterno. Y de la manera que hemos caminado hasta el día de hoy, hemos pecado. Pero el Señor quiere devolver la autoridad espiritual. Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita. necesita más de ti, Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. porque todo lo que hay No nos escogió para oír solamente la palabra. de mí Nos escogió para ser transformados por la palabra. necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Abra su corazón y dígale: Señor, yo te necesito. todo lo que hay. Yo recobro hoy por tu misericordia, por tu gracia, esa autoridad espiritual. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Eres parte del ejército del Señor. Lo que hay dentro Dios te capacitará día a día en esta batalla. Vas a reconocer en qué momento el enemigo quiere robar la bendición de tu hogar, la bendición de tu matrimonio, la bendición de tu familia. Mirarás el respaldo de Dios que te dará la victoria. Padre, yo te doy gracias por la palabra de vida, por la palabra de bendición. Señor, tú nos has levantado y nos has capacitado para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del maligno. Señor, es la iglesia la que debe de levantarse en esa victoria que tú nos has dado. Señor, te doy gracias por la vida de tus siervos, Señor. Señor, te doy gracias. Llévate sus manos un momentito. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Declaro que tu palabra fiel y verdadera nos ha habilitado, nos ha limpiado y nos ha restaurado la autoridad espiritual. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo que los hijos tuyos somos guerreros y pelearemos la batalla en tu nombre, y en tu nombre nuestro enemigo, el diablo y los demonios, serán como ceniza bajo nuestros pies. Muchas gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a esta hora. Aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.